vuelvo a pasar. Bueno, entonces, soy Jessica, estudiante de doctorado en estadística en la Pontificia Universidad Católica, y hoy día les voy a presentar un análisis preliminar que hice conjuntamente con la profesora Paula Morada, cuyo título es Modelando mosquito, enfermedades transmitidas por mosquito en un espacio temporal, un abordaje espacio-temporal. Antes de partir, un poco decir de los mosquitos. No lo tenemos en Chile, la verdad, solamente Chile y Canadá, en todo el continente americano, es donde no hay los mosquitos en las enfermedades, pero en el mundo más de 1 millón de muertes ocurren todos los años por estas enfermedades. Cuando miramos solo dengue, que es una de las principales enfermedades de ese tipo, en América, por ejemplo, en la última década hubieron más de 16 millones de casos. Entonces, de un lado está Chile y Canadá, que no hay casos, pero por el otro lado, en el continente americano, está Brasil, con mayor número de casos, y es donde nos enfocaremos en ese análisis. Mi presentación está ordenada en la introducción, luego los datos y el modelamiento, y a partir de los resultados y las consideraciones finales. Bueno, ese análisis partió de una motivación epidemiológica, porque en la investigación epidemiológica es muy importante estudiar la conexión entre las enfermedades, sus tendencias temporales y espaciales. Cuando lidiamos exactamente con las enfermedades transmitidas por mosquito, ese comportamiento espacial y temporal son muy bien marcados, porque los mosquitos necesitan condiciones climáticas específicas para sobrevivir. Básicamente, bueno, especialmente alta temperatura y alta humedad. Además de eso, una misma especie de mosquito puede transmitir diferentes enfermedades. Entonces, es necesario considerar una potencial autocorrelación entre esas enfermedades. En ese estudio, lo que hicimos fue tomar 2 enfermedades que circulan en Brasil, dengue y chikungunya, para analizarlas conjuntamente e identificar sus patrones espaciales y temporales, y luego estimar el riesgo de esas enfermedades. Entonces, tomamos como ejemplo el estado de Ceará, en Brasil, un estado localizado en la parte nordeste del país, un estado bastante poblado, tiene cerca de 9 millones de personas, y está dividido en 184 comunas, las cuales son nuestras unidades de áreas. Desde el 2016, las 2 enfermedades que estamos considerando, dengue y chikungunya, co-circulan en ese estado. En ese análisis específicamente hemos considerado el año de 2017. En general, los datos de epidemiología son reportados por semana epidemiológica. Entonces, aquí tenemos 52 semanas epidemiológicas del año de 2017 en ese estado. Entonces, básicamente, usamos un modelamiento espacio-temporal bayesiano, donde consideramos conjuntamente dengue y chikungunya. Ese modelo también incluimos covariables, las covariables que les comenté, humedad y temperatura. Y el modelo básicamente lo que considera es el efecto específico de cada una de las 2 enfermedades, pero también el efecto compartido que hay entre ellas. Entonces, lo que tenemos es un modelo Poisson. Acá la verdad tenemos un Poisson cero inflado, porque como les dije, los mosquitos dependen del clima, y básicamente el invierno no hay casos,
porque las temperaturas bajan y los mosquitos dejan de circular. Entonces tenemos muchos ceros. Además, la construcción del modelo, lo que tenemos es un intercepto específico para cada una de las dos enfermedades, las dos covariables, temperatura y humedad para cada área y cada semana epidemiológica, y los efectos temporales y espaciales, los cuales construíamos de esa forma. Los dos, tanto el espacial como el temporal, lo dividimos en dos partes, que es un componente específico para cada enfermedad, más un componente compartido entre las enfermedades. El componente compartido se multiplica un parámetro que básicamente lo que va a hacer es controlar ese efecto. Para los dos casos, el efecto específico y el efecto compartido, le asumimos un modelo CAR, una normal básicamente que tome en cuenta la estructura de vecindad entre las áreas. Lo mismo lo consideramos para el tiempo, entonces tenemos una estructura CAR para el tiempo. Y debido a la complejidad del modelo, como habló un compañero antes, se suele utilizar INLA. Entonces, en ese caso utilizamos INLA para hacer la inferencia. De ese modelo, lo que tenemos, básicamente lo vamos a mirar el efecto espacial. Entonces, aquí tengo el efecto espacial específico para cada enfermedad, lo que tiene un comportamiento bastante interesante, porque si notan esa parte, en el caso de dengue, el efecto espacial es muy bajo, lo tengo casi todo azul, pero a la vez, para chikungunya, ese mismo espacio, esas mismas áreas, tienen un efecto espacial muy fuerte. Y básicamente los mapas lo que están haciendo aquí es que se complementan. Y además tengo el efecto espacial de las dos enfermedades. Aquí el delta espacial y temporal son bastante altos, es decir, son altos. Entonces sí que tenemos un efecto compartido entre las enfermedades. Por otro lado, cuando miramos los efectos espaciales, ese delta es muy bajo, está muy cercano a cero. Es decir, el efecto compartido en el tiempo ya casi que no tiene importancia, sino que más bien importa el efecto específico de cada enfermedad. Su comportamiento no es no exactamente lo mismo, pero sí que se concentran más al inicio los casos. Es decir, pero se puede ver que los casos de dengue aparentemente ocurren antes de los casos de chikungunya. Entonces, el chikungunya tiene un delay con relación al dengue. Pero nuestro interés es identificar las áreas de riesgo. Entonces, enfocaremos en ver las áreas, los riesgos para cada área. Ya partimos que en la primera semana básicamente no hay áreas de riesgo para chikungunya, mientras que para dengue ya hay muchos. Y a medida que se avanza el tiempo, se va cambiando el nivel de riesgo y las áreas. Aquí, en ese conjunto de datos, los casos se concentraron más entre la semana 12 y 19, donde el pic de casos de dengue ocurre en la semana 15 y el pic de casos de chikungunya ocurre en la semana 19. Aquí en el mapa de los riesgos casi que no identificamos tan bien el comportamiento como antes en el efecto espacial, pero ya lo sabemos que hay una cierta competitividad entre las enfermedades. Con eso, a la rápida, bueno, ¿qué sacamos de esos análisis preliminares?
hemos considerado dos factores, temperatura y humedad. Sin embargo, podemos agregar interacciones entre esas dos covariables o considerar estructuras no lineales para ellas. Entonces, incorporar una estructura de spline, algo así. Entonces, eso lo estamos desarrollando. Hemos visto que hay una cierta competitividad entre dengue y chikungunya, sobre todo en el nivel espacial. Sin embargo, estamos hablando con los epidemiólogos en Brasil porque puede que haya un problema de diagnóstico, porque sobre todo en las áreas más pobres de Brasil, que es el caso de Ceará, el estado de Ceará, no todos los pacientes hacen pruebas de sangre para tener el diagnóstico de la enfermedad. Muchas veces es basado en los síntomas que el médico les diagnostica. Entonces, los síntomas de dengue y chikungunya son muy similares. Entonces, ahí puede que haya un problema y eso lo estamos averiguando. Además, hemos visto que el comportamiento temporal de las enfermedades no es tan distinto en el sentido, y ya era lo esperado, una vez que los mosquitos necesitan de altas temperaturas. Entonces, es decir, siempre va a pasar el pico de casos en el verano y no en el invierno. Entonces, en ese sentido son similares. Pero claro, solo hemos considerado un año. Entonces, considerar periodos de tiempo más largos sería interesante, en eso estamos, y además podríamos incorporar interacciones espacio-temporal en los modelos, y hay diferentes formas de de incorporar esas interacciones. Bueno, un poco de las referencias que he utilizado, aquí principalmente Gómez Rubio y otros, que es donde está mejor explicado el modelo. Y si quieren estudiar INLA, pues aquí también lo tiene una referencia. Y gracias a todos y